damos paso ya a la mesa que hemos titulado Lecciones a aprender del sector salud, gestión de las personas en la pandemia. Para presentar esta mesa le damos la palabra a Laura García, que es vocal de la Junta del Club y es gerente de la Fundación Hospital Jove. Muchas gracias, Laura. Gracias a ti, presidente. Buenos días a todos. Soy Laura García, gerente de la Fundación Hospital de Jove y vocal de la Junta Directiva del Club de Calidad. Como ha mencionado el presidente del club en su intervención, el Club de Calidad tiene 3 grandes líneas temáticas de trabajo, una relacionada con la sostenibilidad y la responsabilidad social, otra que abarca productividad, digitalización y eficiencia y una tercera que recoge todo el ámbito de la gestión de personas en las organizaciones. En esta última línea, la gestión de personas, se ha manifestado en el esta última línea, la gestión de las personas, se ha manifestado en el seno del club a lo largo de los años como una de las inquietudes más profundas y a la vez más comunes entre organizaciones de todo tipo, tamaño, sector o forma jurídica. Además, como ya constatamos en la anterior crisis, es precisamente en los momentos difíciles cuando afloran con mayor claridad tanto las fortalezas como las debilidades en el ámbito de la gestión de las personas. El compromiso y la motivación de los equipos, los liderazgos, la capacidad innovadora o la resiliencia son más fuertes cuando cuestiones básicas como la formación en soft skills, el cuidado de los mandos intermedios, la comunicación interna, etcétera, se han trabajado de manera adecuada en tiempos de bonanza. El brutal impacto del coronavirus en lo sanitario y en lo económico ha acentuado al máximo este fenómeno. En todas las organizaciones, la incertidumbre y el miedo están afectando a la capacidad de los equipos para seguir adelante. Y si hay un sector especialmente tocado por esta crisis, es el sector sanitario. En el Club de Calidad hay una representación importante de este sector, la Fundación Hospital de Jove, a la cual represento, centros privados como el Hospital Covadonga o agentes públicos como el SESPA se encuentran entre nuestros socios. Y desde el club creemos que su experiencia, tan dura y traumática desde el punto de vista humano, puede servir para que todos aprendamos lecciones valiosas. La mesa que ahora comienza no es un mero homenaje al sector sanitario, sino un intento de dar visibilidad también a sus esfuerzos de gestión y es a la vez un intento de dar la oportunidad a cualquier otra organización de conocer cómo se está peleando en el escenario más desfavorable. Cualquier empresa puede aprender de esta experiencia. Muchas gracias a todos los asistentes y muchas gracias a los participantes de la mesa, Carlos, Álvaro, Raquel y Olaya. Os dejo con ellos. Muchas gracias de nuevo. Muy bien, pues damos paso ya a la mesa. Muchas gracias, Laura. Nos acompañan 3 médicos, 3 profesionales con experiencia muy diversa y muy complementaria a la hora de abordar la gestión de personas durante la pandemia, a la hora de abordar también esa gestión del cambio a la que se refería Jesús Daniel Salas durante toda esta etapa y cuya experiencia nos va a resultar muy útil para sacar conclusiones más allá de la profesión médica y poderlas aplicar a otro tipo de áreas de conocimiento. Los 3 además con una agenda muy complicada. Les damos gracias a los 3 que ya pueden conectarse por dedicarnos el tiempo para poder estar aquí con nosotros en este Día Mundial de la Calidad, Día Mundial que se celebra hoy y que empezamos ya con esta mesa. En primer lugar tenemos a Carlos Macías, él es el director médico del Hospital HM Torrelodones. Para todas aquellas personas que no conozcáis esta cadena de hospitales, se trata del grupo hospitalario privado de referencia en Madrid. Cuenta con 17 hospitales y 42 centros repartidos por España. Carlos gestiona a un equipo de prácticamente 300 personas, exactamente 298, de los que 208 son sanitarios, pero si tenemos en cuenta a todos los médicos colaboradores que no están directamente en plantilla, llegan a los 550. Al frente de la gestión del COVID en el UCA está Álvaro González Franco. Él es coordinador del COVID en el UCA, se está encargando de la coordinación de los equipos en plantas. Son 9 plantas, acaba de abrirse la 9ª hoy, 9 plantas ya en el UCA y en total esa coordinación abarca a aproximadamente unos 200 profesionales sanitarios. Nos acompaña también la doctora Raquel Molina. Ella es coordinadora de un equipo de atención primaria del Centro de Salud Llano Ponte de Avilés. En este caso, la experiencia de Raquel no viene directamente de la coordinación. Ella tenía tareas de coordinación ceñidas básicamente a cuestiones administrativas en el centro de salud,
pero desde que se desató la pandemia le tocó organizar al completo todo el centro de salud Llano Ponte y coordinar a todas las personas que estaban en él para hacer frente desde esa primera línea, ¿no? desde esa atención primaria. Muy buenos días a los tres, bienvenidos. Empezamos ya. Gracias. Y quería empezar con una pregunta a Álvaro. Álvaro, como coordinador que le tocó ser de Luca, hacer frente a cómo se organizan esas plantas en el Luca, ¿cuáles fueron las primeras decisiones que hubo que tomar? ¿Cómo se organizó la cadena de mando? ¿Y cómo se seleccionó al personal que tenía que estar en esas plantas, en esa primera línea de fuego, en el Hospital Central de Asturias? Álvaro. Bueno, pues básicamente después de la reunión con dirección y gerencia, la responsabilidad de la asunción de los pacientes en planta recayó en los servicios de neumología y medicina interna, que éramos un poco los servicios que lógicamente tenían más sentido y se estaba haciendo así en prácticamente toda España. Nosotros dentro del servicio de medicina interna tenemos infecciosas, que es digamos el grupo de especialistas que en general han estado liderando el tema del manejo del COVID. Es una patología de predominio claramente respiratorio. Yo creo que ahí tanto neumólogos como internistas en el entorno del hospital de planta éramos un poco los que más nos pusimos a participar. Luego geriatría, por el impacto que tuvo en las residencias geriátricas, pues también entró en ello, aparte de la participación de los críticos y todo el trabajo de atención primaria, ¿no? Pero a ese nivel lo organizaron, nos plantearon un poco ese tema, y lo que hicimos fue organizar equipos multidisciplinares de neumólogos internistas repartidos por las plantas que íbamos abriendo en la fase de escalada, que en la primera ola llegamos a tener en plantas un pico en el hospital de 193 pacientes el 1 de abril, repartidos en 9 plantas hospitalarias. Por acabar de concretar esta respuesta, Álvaro, ¿cómo se hizo la selección de los neumólogos, por ejemplo, en concreto, que tenían que estar? Porque, claro, al principio no estaba el equipo completo. ¿Cómo se hace esa selección? ¿Cómo se comunica? ¿Por qué se toma esa decisión? Bueno, se tomó la decisión de entrar internistas y neumólogos por un poco el expertise en relación a cómo era la patología que vinculaba a estos pacientes, y luego lo que hicimos fue prácticamente tuvimos que entrar todos aquellos que no teníamos algún tipo de exclusión por patología propia, por inmunodepresión, por factores de riesgo que inducía que no eran las personas más adecuadas a participar en la atención directa de los pacientes. No hay que olvidar que también no dejábamos de tener el resto de patología, y entonces los compañeros de más edad, aquellos que superaban 60 años, que ya estaban exentos de guardias o que tenían alguna condición médica que les aumentaba el riesgo, los dedicamos a los equipos no COVID, a la patología convencional, y todos los demás entramos a formar parte de los equipos COVID. Prácticamente fue el reparto. Bueno, la evolución de la pandemia es conocida por todos, llega el virus y, Carlos, en el HM de Torrelodones se hace una disciplina, por lo que contabas, prácticamente militar. Sí, bueno, nosotros en muy poquito tiempo lo que nos ocurrió es que el hospital se transformó en un hospital casi monográfico para atención al COVID, y además pues tuvimos que hacer un proceso de destrucción creativa, como lo llamamos en un momento, que fue pues rediseñar todos los espacios, los circuitos, las entradas, cerrar algunas y dotar en algún caso en nuestro hospital, que habitualmente son todas habitaciones individuales, pues de 2 camas por habitación, con doble toma de oxígeno, con mamparas, cortinas, etcétera. Y a nivel de funcionamiento, pues estaba claro que había que funcionar más que nunca como un equipo único, y sí, pues adoptamos prácticamente una jerarquía militar que pasaba en este caso por mí como director, pero bueno, tanto fue así que repartimos una serie de walkie-talkies a atención al paciente, admisión, a UCI, nos comunicábamos ya ni siquiera por el móvil, por los walkies, y con reuniones a primera hora de la mañana, reuniones al mediodía, y con todos los equipos que, como decía Álvaro, en mi caso, no solo se conformaron de especialistas de medicina interna y de neumología, sino de otras especialidades que quedaron sin sustrato, porque fue prácticamente todo atención a pacientes con coronavirus, y nosotros incluimos en esos equipos COVID, pues desde especialidades con una ascendencia de medicina interna potente, como puede ser neurología, como puede ser cardiología, pero se incorporaron ginecólogos,
pediatras, neurofisiólogos, o sea que fue aquello un crisol de especialistas, pero todos enfocados en la atención a paciente COVID. Y sí, con una disciplina que tuvo que ser muy rígida porque la situación así lo requería, porque los cambios en muy poquito tiempo eran muy grandes y bueno, pues más o menos yo creo que funcionó y salvamos la papeleta. Raquel, en tu caso, te tocó asumir un papel de coordinadora más allá de tus tareas de coordinación que hacías habitualmente y organizar un centro de salud en donde bueno, pues tú tenías un poco el mando, ¿no? entre iguales en muchos casos. ¿Cómo fueron esos primeros momentos y las primeras decisiones? Pues el principio, pues el caos, porque de tener cada cual su consulta, trabajar cada cual independiente, de repente tuvimos que cambiar todo el orden, crear unos circuitos para atender a los COVID, otros circuitos para hacer otra serie de tareas, atender a las personas que no eran COVID, ir a domicilios que antes no había que ir. Bueno, fue el caos. Lo que pasa es que tuvimos un apoyo por parte de todos los compañeros, creando claramente un equipo, que hasta entonces quizá no lo éramos. Ahora claramente somos un equipo y fueron saliendo las cosas, pero muchas veces a base de eso. Lo que comentaban los compañeros, reuniones por la mañana, puestas en común, cada día te llegaba una información distinta, había que cambiar todo lo que habías hecho el día anterior. Pues bueno, hicimos un orden dentro del caos. No sé si era esa la pregunta que me hacías, pero sí, tremenda. nos vale como, fue una cosa tremenda. Sí, no, es perfecto como introducción. Ahora vamos a ir un poco desgranando porque al final de lo que se trata es de ver qué rutinas o qué cambios, ¿no? Bueno, pues han sido buenos y creéis que se pueden estandarizar para el futuro, pensando también en otras profesiones que saquen ideas de vuestra experiencia. Álvaro, en el caso tuyo, en el UCA, ¿cuáles considerarías que han sido digamos, los puntos fuertes y los aciertos que tuviste bueno, pues a la hora de empezar a coordinar toda esta situación en el primer momento? Yo creo que, por supuesto, hacíamos, como decía antes Carlos, reuniones prácticamente diarias, muchas, pues eso, por Zoom, por todas esas herramientas tecnológicas que al final ya nos hemos hecho expertos y ya cansamos de tener de una detrás de otra porque no quedaba otra manera. Yo creo que destacaría, por un lado, la respuesta colectiva que tuvimos en los servicios que tuvimos que afrontar esa primera ola. En el UCA o en Asturias en general tuvimos una primera ola pequeña, nada que ver con la dimensión de Madrid, que realmente pues, fue intensa y que quizás ahora estamos más bien aproximándonos en la segunda. Yo creo que la respuesta colectiva de los dos servicios a la hora de organizar las plantas y el apoyo de dirección y de gerencia a la hora de dar respuesta a los planteamientos técnicos que hacíamos, ¿no? Porque yo creo que lo más tenso fue organizar los circuitos, organizar los circuitos de sucio y de limpio, cómo montar los equipos, por dónde entraba la gente, cómo nos coordinábamos con urgencias. Y todos esos aspectos, la verdad es que en reuniones multilaterales con riesgos laborales, con preventiva, con gerencia, con dirección médica y con los servicios implicados, un día y otro día y enfermería, y lo pudimos sacar y nos hicieron, yo creo que en general, caso en prácticamente todos los planteamientos que hicimos, lo cual, bueno, facilitó el que en un tiempo récord montásemos bien las plantas, diésemos toda la información y la gente estuviese muy claro qué hacer y cómo hacer una sistemática completamente nueva, como decía Carlos, ¿no? Tuvimos que reorganizarlo todo, ¿no? De construir toda la sistemática habitual para adaptarnos a la necesidad de montar en todo el hospital circuito de sucio y circuito de limpio para diferenciar COVID de no COVID y garantizar la seguridad de profesionales y de pacientes. Bueno, en vuestro caso, Carlos, un poco por esta línea entiendo que también es un caso de éxito. Te voy a dejar que tú, bueno, digamos que resumas, ¿no? Cuáles son los puntos fuertes, pero me interesa además la parte de comunicación dentro de todo el ruido que se generaba, la cantidad de información, que además, por lo visto, por lo que bueno, habíamos hablado anteriormente, había hasta grupos de WhatsApp, claro, se recurría a todo. Cuéntanos. Sí, claro, yo creo que una de las claves para gestionar razonablemente esto fue el tener unas vías de comunicación muy
muy bien establecidas, alejadas de cualquier intoxicación posible. Es decir, yo el primer día que empezamos ya a ver que aquello se estaba expandiendo vamos, de tal manera que contagiaba a todo el hospital, creé un chat de WhatsApp con todos los jefes de equipo médicos, algunos de los cuales estaban en sus casas porque no tenían pacientes, ¿no? Y lo primero que puse es, aquí no hay memes, ni vídeos, ni críticas al gobierno, ni nada, ¿eh? Esto es comunicación pura y dura, y de hecho de vez en cuando tenía que decir, oye, os estáis pasando. Y lo único que hacíamos todas las mañanas, la jefa de neurología nos ponía una pieza musical de música clásica que nos alegraba el día por la mañana, y era la canción del día y era la única licencia, ¿no? Pero claro, teníamos que comunicar a los 3 turnos de trabajo, teníamos que comunicar a la gente que estaba fuera, teníamos que comunicar a un grupo de médicos que se encargaban de informar a los familiares que no podían venir obviamente al hospital a ver a los enfermos, que coloquialmente los llamamos los chicos del cable, como la serie esta, ¿no? Porque estaban al teléfono, tenían que fijarse en lo que los médicos asistenciales que estaban en el hospital ponían en las historias y luego transmitir esa información. Teníamos que comunicar a la población qué es lo que tenían que hacer. Efectivamente, lo que decía Raquel antes, ¿no? Los protocolos cambiaban. Teníamos que, de repente, oye, ha salido una nueva versión del protocolo de diagnóstico. Ahora hacemos PCR, ahora no hacemos la definición de caso, ¿no? Y yo creo que esa labor de comunicación fue tremendamente relevante, y luego la propia comunicación interna, en el sentido, y habláis en la introducción, de gestión de equipos, ¿no? de cómo arengar un poco, siguiendo el símil militar, a la tropa, y cómo decirles, venga chicos, porque se vivieron situaciones tremendas, ¿no? Nosotros incorporamos a trabajar estudiantes de cuarto de enfermería precozmente porque se nos dio ese permiso, y claro, pues personas muy jóvenes que jamás habían visto nada similar, que no habían visto morir a un paciente, momentos de mucho desánimo, de mucho cansancio, las primeras bajas en el personal, como decía Álvaro, que no estábamos exentos. Y ahí es, pues, comunicación de, chicos, estamos en esto, es lo que nos toca, y bueno, y parte de eso ha perdurado ahora en la etapa de resaca, y es una herramienta fantástica que nos ayuda, como decía Raquel, a crear ese equipo que tiene unos vínculos, pues, que ya son difícilmente destruibles, gracias a Dios. Raquel, en vuestro caso, ¿qué fórmula encontrasteis para tener esta comunicación continua? Lo mismo, teníamos grupos de WhatsApp, no solamente con la gerencia, que estaba 24 horas abierta para dudas, para lo que sea. Entre nosotros teníamos nuestros grupos de WhatsApp, incluso había otro grupo con personas eventuales que venían a veces al centro para trabajar todos igual. Y por supuesto las reuniones mañaneras en las que todos teníamos algo que decir, pero la idea es trabajar todos de la misma manera, que es la base de todo esto, y estar al día, por supuesto. Bueno, hay una parte muy, muy importante de esto, que es la motivación, ¿no? Que ya lo estáis dejando un poco entrever, de soslayo. Hay una cuestión que es que el enemigo común hace unirse a los equipos, pero me imagino que no todo se queda ahí. ¿Cómo trabajasteis vosotros la motivación entre vuestra gente en los momentos más difíciles? Dejo respuesta libre, no sé si alguien quiere empezar. No sé, yo creo que es complicado, que ninguno somos expertos ni especialistas en eso, ¿no? Yo creo que ahí lo jugábamos un poco con la necesidad de responder de forma colectiva a una situación que teníamos todos ahí, que somos profesionales sanitarios. Yo creo que eso te lo lleva al cuerpo, ¿no? El tener que participar. Yo sí recuerdo que, claro, con la figura de coordinación estaba en reuniones una detrás de otra, tuve que dejar la parte más asistencial, y lo que hacía por las tardes era recopilar todas las decisiones, ponerlas por escrito y hacer un informe que me remitía por escrito para que la gente lo tuviese claro. Todas las tardes mandaba la situación actualizada de la carga asistencial que teníamos, de los ingresos, de cómo se preveía la evolución por lo que me daban de datos de epidemiología, las novedades organizativas de las múltiples reuniones, intentando exponer por qué se tomaban esas decisiones, porque podías estar más o menos conforme, pero cuando se explicaban podías entender el por qué se tomaban esas decisiones, ¿no?
y tener muy claro cuál era el planning. Inicialmente intentábamos hacer el plan mensual, luego quincenal y al final lo hacíamos, ya no digo diario, pero sí desde luego semanal, para intentar que la gente entendiese, pues esta semana estás aquí, esta semana estás aquí, e intentar organizarnos mínimamente ahí. Yo creo que eso nos funcionó razonablemente bien, porque la gente podía estar más conforme o menos con una decisión, pero por lo menos entendía cuál era el mecanismo por el que se había llegado a esa decisión. Y sí veían que en general las decisiones que se tomaban eran por digamos, el grupo de técnicos que estábamos allí exponiendo la visión que compartíamos, ¿no? Entonces, yo fundamentalmente lo centré en eso y sobre todo repartir cargas, que la gente entendiese que no es que unos trabajaban más que otros, que yo creo que es lo que más tensión puede generar y ver esta carga está aquí, por eso de este grupo reduzco, en este pongo más y la gente en ese sentido lo entendió bien, no tanto el motivar, sino el decir tenemos que hacer frente a esto y exponer de la manera más sencilla posible por qué tomábamos decisiones y cómo equilibrábamos las cargas de trabajo. Claro, claro, está esa parte, ¿no? De dar, digamos, un escenario fiable y una organización fiable para que diera tranquilidad al equipo, pero me imagino que había una parte también, bueno, pues muy psicológica, de hundimiento a lo mejor personal, de momentos duros. Carlos, creo que tú me habías comentado algún momento así, ¿verdad? En los que era un poco ya de tú a tú, ¿no? Conversación con alguien en particular. Bueno, yo creo que seguro que Álvaro y Raquel tienen mil anécdotas, ¿no? Porque los ha habido y quizá nosotros en esa primera ola tan rápida y tan potente que sufrimos, pues hubo, pues recuerdo la primera vez que un paciente pues no era elegible para subir a cuidados intensivos y cómo hablamos con la familia, pues la primera persona que falleció en el hospital a causa del COVID. Entonces, pues bueno, respecto a, como decía Álvaro, ¿cómo lo hacemos? Pues según arte, esto no se enseña en ninguna facultad, ¿no? Cuando gestionas equipos, pues utilizas los recursos. Yo que soy muy teatrero, pues nunca he chocado más codos ni más puños en toda mi vida que en ese tiempo, porque tenía muy claro que gran parte de mi labor era arengar, aunque el que estuviera fastidiado era yo, pero bueno, eso va un poco con el cargo y un poco apuntillando lo que decía Álvaro, nosotros tenemos, o yo siempre insisto que hay que explicar las cosas desde el porqué. Es básico, lo que comentaba Álvaro es crítico, es decir, explicar a la gente por qué hoy estás aquí, allá, o por qué hoy tienes que descansar, o por qué hemos metido más recursos, es fundamental. Nosotros en Torrelodones tenemos una misión que conoce todo el hospital, que es cuidar. Es un poquito más largo el enunciado, pero básicamente es cuidar. Y en esta enfermedad que nos trajo escasez de conocimiento, escasez de tratamiento, incertidumbre, aislamiento, pues redirigimos todo ese esfuerzo a cuidar como actividad básica y primordial de la vocación sanitaria en cualquiera de los estamentos y extenderla igual, lo decía Álvaro, a todo el equipo, es decir, al call center, a la gente que está en su casa, al que no podía trabajar porque no tenía sustrato, al camarero, a la persona de recepción, al chico de residuos, es decir, todo el mundo era importante y todo el mundo está orientado a cuidar. Y al final se sentían parte de ese algo y bueno, yo creo que funcionó y efectivamente pues había momentos en los que pues tocaba echar discursos, hacer el ganso o poner el hombro para que alguien literalmente rompiera a llorar, ¿no? Porque ha habido momentos de esos. En cuanto a la parte un poco de golpe psicológico, Raquel, en tu caso te tocaba decidir quién era el que iba, qué profesional era el que iba a la primera línea de frente, a la que es primera mucho línea, decir, sí. porque los centros de salud en el fondo erais la primera barrera. ¿Cómo se gestiona esto? ¿Qué conclusiones sacas? A ver, en el centro es lo que comentaba antes Álvaro. Hay gente mayor, hay gente que tiene patologías, entonces realmente los que, digamos que iban a primera línea eran muy poquitos, muy pocos los que podíamos tener ahí al frente al COVID. Y he tenido la gran suerte de tener unos compañeros echados para adelante que casi se prestaban voluntarios para ponerse al frente de la consulta de coronavirus. Y poco a poco pues nos fuimos todos cogiendo confianza y fuimos perdiéndole el miedo, protegiéndonos y poniéndonos allí. Pero la gran suerte fue esa, el que en el momento en el que todos teníamos tanto miedo y que no sabíamos cómo íbamos,
había un par de compañeros echados para adelante que dicen, voy yo, no te preocupes, que no hay ningún problema. Y eso nos ayudó a los demás también a perder ese miedo, el miedo a llevar el bicho para casa, que era mayor el miedo a enfermar nosotros, sino llevarlos para nuestros padres, a nuestros hijos. Bueno, esas cosas que también también llevamos en la mochila, que no solo nuestro trabajo como médicos, también tenemos familia. Bueno, en vuestro caso, los tres ya conocíais al equipo mayoritariamente, ¿no? Conocíais al equipo con el que estabais trabajando, pero quería saber si esta circunstancia hizo surgir algún liderazgo con el que no contabais y si os apoyasteis en él. Perdóname, Raquel, por favor. A ver, yo es que creo que más que liderazgo como tal, aparte de los valentones que podían con todo, lo que sí está claro es que nos convertimos realmente en un equipo, que íbamos siempre en la misma línea. Y poco a poco nos fuimos sumando todos a tirar para adelante y el trabajo salió por el personal que teníamos alrededor, que parece mentira, pero es que al final estábamos todos allí. Incluso cuando decían que se quede gente en casa, decían, no, vamos allí que algo más haremos allí que estando en casa. Eso es muy grande, ¿eh? Sí, Carlos, ¿qué querías comentar tú? No, yo lo que quería decir es que yo creo que las crisis en general, pues eso, quitan mucho disfraz y mucha capa a las personas, y el que es bueno se demuestra buenísimo, y el que se pone de lado, vamos, al minuto 1 está clarísimo que se ha puesto de lado, ¿no? Yo tengo muchísimos ejemplos en el hospital y estoy orgullosísimo, de verdad, y se lo digo mucho a ellos, parte de esa motivación, pero porque es así, orgullosísimo de dirigir un equipo de gente que ha dado una respuesta espectacular, pero sobre todo un poco lo que es muy propio de la sanidad, que son los silos, ¿no? Es un poco de, oye, esto es de lo mío, yo no estoy para esto. Se destruyeron completamente. Y mirar, nosotros tenemos un responsable de atención al paciente que se llama Ubaldo, es un tío estupendo, que tiene en teoría un horario de 8 a 5, que dinamitó durante la crisis, estaba en todas las reuniones del equipo médico. Directamente le dije que se pusiera un pijama verde, que se quitara porque él va uniformado de traje y corbata. Se encargó de toda la gestión de los fallecimientos con las funerarias, de toda la gestión de los enseres de los fallecidos, de las cosas que traía algún familiar a la puerta para los pacientes ingresados, de transmitir mensajes. O sea, algo más allá de lo esperado, y os pongo este ejemplo como podría poner otros 100, ¿no? Y la verdad es que sí que son cosas que sí que te llevas a casa, igual lo que decía Raquel, ¿no? De gente como, pues con el propio miedo de poder contagiar a los suyos, de poder contagiarnos nosotros, que era un miedo real, pues siguió dándolo todo, y sin importar las horas de trabajo, ni si era festivo. Pilló la Semana Santa, que yo ni me acuerdo de la Semana Santa, y pilló en plena ola, y la verdad es que sí, hemos visto cosas que yo creo que jamás olvidaremos. Tengo más preguntas. Hay un circuito que me interesa abordar, que es el del conocimiento y la experiencia, que se iba avanzando, ¿no? Según iban llegando las nuevas semanas con el COVID entre nosotros. Me gustaría saber, Álvaro, si se hizo alguna innovación respecto a esos cauces, ¿no? con los que fluía la información que se iba recabando de lo que estaba ocurriendo en vuestras plantas COVID. También cómo llegaba la información de fuera y cómo se transmitía, y la parte de formación en general, porque estamos hablando que, por ejemplo, pues contabais con médicos residentes que les tocó estar ahí, que no tenían formación. No sé si es extensible al resto de perfiles médicos. Bueno, la verdad es que lo que hicimos sobre todo fue ir nombrando como responsables de distintos aspectos, ¿no? Hubo, pues como decía Carlos o Raquel, gente que dio un paso adelante y que dijo, oye, de esta parte me encargo yo, de esta me encargo yo. Gente que, bueno, pues a lo mejor dio un paso atrás por distintas características. Yo creo que lo importante es remarcar a las personas que a lo mejor daban un paso atrás, es decir, sigue siendo importante, encárgate, si no estás en primera línea del COVID, hay más patología, encárgate de la otra patología, porque también ese rol es importante y no lo podemos olvidar.
y los que daban un paso para otras gestiones, pues apoyábamos ahí, ¿no? Entonces hubo gente que se encargó de mantener las líneas de investigación que iban surgiendo y que nos iban haciendo propuestas para probar los distintos fármacos, ver las eficacias o no de una manera un poco más organizada y no solo intuitiva. Gente que se dedicaba a recopilar los protocolos que se mandaban de los distintos sitios, ver un poco lo que se iba sacando, lo que estaba un poco en vigor y quitando el resto, viendo aspectos organizativos de otros hospitales que decías, esto lo podemos aplicar, lo podemos adaptar y luego ir fundiendo todos esos aspectos, ¿no? Y yo recuerdo especialmente crítica una semana, que era cuando alcanzamos el pico en Asturias, en donde veíamos que estábamos bajando muchísimos pacientes a la UCI, que veíamos que la intuición que todos teníamos es que llegábamos tarde a poner los fármacos que bloqueaban la reacción hiperinmune, que parece claro que es lo que está matando a las personas con coronavirus grave, y que los corticoides nos parecía que tenía ahí un rol, y nos sentamos un poco con críticos para ver en qué momento, con qué pautas podíamos poner esas dosis e intentar protocolizar dentro del desconocimiento que había algunas medidas que todos intuíamos que parecía que iban a ser más efectivas por hacerlo un poco más organizadamente, ¿no? Y yo creo que esa experiencia nos ha permitido que en esta segunda ola los protocolos los tenemos más establecidos, más claros, y en esta, que está siendo más intensa en Asturias y se está incorporando mucha más gente y de otras especialidades, tienen las líneas como más claras, más marcadas de circuitos, de pautas terapéuticas, de pautas de peticiones, un poco en esa línea, ¿no? Raquel, Carlos, no sé si queréis decir algo al respecto. Os tengo que ir llamando a cada uno porque como no estamos juntos y no podemos hacer así, no sé si alguno de vosotros quiere decir algo en especial respecto a este asunto. Yo creo que lo dice Álvaro perfectamente. Yo creo que en todos los casos fuimos aprendiendo eso a base de leer y poner hacer esquemitas de cómo hay que hacer las cosas, que a veces nos venían de arriba, pero otras veces los teníamos que hacer nosotros. Y desde el primero al último, o sea, desde el celador que recibía en la puerta hasta el último que lo atendía, claro. Bueno, respecto a esta primera ola, bueno, os he preguntado un poco cuáles fueron los protocolos y las prácticas de éxito, pero nos gustaría también poder aprender de lo que se podía haber hecho mejor. ¿Qué detectáis que se pudo haber hecho mejor? Y sobre todo, si tenéis alguna idea de cómo se podría corregir para otra vez. Carlos, voy contigo. Sí, no sé, Carlos, si me escuchaste la pregunta. Sí. Sí. Decías sí. que qué cosas podíamos haber hecho mejor, ¿no? Bueno, ahora con el retrovisor es bastante fácil decirlo, ¿no? Y pensar que yo creo que una de las primeras fue no tomar ejemplo de China y sobre todo de Italia. A lo mejor China nos venía muy lejos, pero Italia era mucho más cercano. Y yo creo que nos lo tomamos un poco bueno, pues a veces un poco a la española, ¿no? De, bueno, no sea para tanto, no creo que llegue a este sentido, ¿no? O a esta gravedad. Y yo creo que otra de las cosas que podríamos haber hecho mejor claramente es mejor en el sentido de hacerlo antes, comunicar mejor y cuidar mejor a los familiares que estaban sin saber apenas nada de los pacientes que estaban ingresados o cuando estaban en la urgencia. Y tercero, yo creo que en nuestro caso, que como ya os he dicho al principio, el hospital prácticamente se hizo monográfico de COVID, pues haber tenido un poquito más de agilidad para atender al paciente no COVID, que todavía a día de hoy estamos viendo las consecuencias de aquello, ¿no? De comunicar hacia afuera que el hospital era seguro, que si a usted le dolía el pecho, que viniera a la urgencia, que había circuitos, que había protocolos, que había procedimientos, porque el daño que estamos viendo que ha hecho la falta de atención a la patología no COVID, que ya vimos en primera ola, pero que estamos viendo ahora consecuencias y las que nos quedarán, yo creo que eso sí que es una lección y que creo que ahora sí que hemos aprendido para no descuidar, nunca mejor dicho, a patología no COVID. Sí, desde Asturias, ¿estáis de acuerdo con esto? Sí, yo destacaría sobre todo esto último. Yo creo que, viendo ahora la comparativa con la segunda ola, yo creo que en la primera, fundamentalmente,
quizás pecamos de exceso a la hora de paralizar todo lo que fue atención no COVID, quizás un poco porque temíamos llegar a la misma situación que era Madrid y hospitales como el nuestro de 1000 camas, en donde tenían 1000 pacientes COVID, ¿no? Pero nosotros no llegamos a pasar de 200 y sin embargo se paralizó todo. Se paralizó todo, por lo cual tuvo un impacto importante en todo lo que es patología no COVID, que es muy importante a tener en cuenta, y además asumimos solo prácticamente en planta 2 servicios la actividad y todos los demás, digamos, se quedaron mirando detrás de la barrera, entre comillas, ¿no? Y yo creo que eso está haciendo que en esta segunda ola, que está siendo mucho más intensa, se está intentando mantener toda la actividad cuando tenemos el doble o el triple de ingresados y hay como más reticencia, más miedo a lo desconocido del resto de especialidades. Entonces yo creo que ahí estuvo poco dimensionado el impacto al resto del sistema sanitario para la intensidad de la ola que vimos. Pero bueno, insisto, como Carlos, claro, cuando tú veías la información de Madrid decías, ahí lo que nos viene, vamos a pararlo todo y prepararnos para esto. Y luego realmente nosotros ahí libramos un poco en la primera ola. Quiero decir que a tiempo pasado es más fácil de calcular, ¿no? Uh-huh. Bueno, a continuación llegó el verano, que fue el momento un poco del descanso y rearme, ¿no?, en esta guerra contra el COVID. Se dieron vacaciones. Pregunta, ¿hubo tiempo suficiente para reorganizarse? ¿Cómo se gestionó esa cura de cansancio, ¿no?, esa cura de sueño que hacía falta entre todos los profesionales? Raquel, ¿tú cómo lo viste desde tu centro de salud? Nosotros no descansamos. Literalmente fue cuando empezamos a tener realmente gente en los centros de salud. Somos 9 profesionales médicos, y hablo de médicos porque faltaban 3 o 4, un 30 o un 40%. Y los que quedábamos asumíamos el trabajo. La gente empezó a perderle miedo al coronavirus y entonces se acordaron de que todos los análisis, todas las tensiones que tenían por tomar, y estamos como estamos ahora, que ahora ya podemos con todo, con el coronavirus, con control de crónicos, podemos con todo, no sé hasta dónde, pero no descansamos, realmente no descansamos. Descansamos las vacaciones que nos tocaron, porque ya se acabó también el tema de las vacaciones otra vez. O sea que no fue Así suficiente estamos. El descanso, en resumidas cuentas. No, porque a los 3 días de volver ya estabas otra vez agotado. Uh-huh. En el caso de los hospitales, ¿cómo fue esa ecuación entre descanso y replanteamiento de la situación para atacar a esa segunda ola que se esperaba y que efectivamente llegó? Yo creo que tengo la sensación de que ahí hubo como mucha variabilidad individual, quizás, ¿no? Porque así como nosotros quizás nos reorganizamos muy rápido, montamos en cuanto desescalamos y nos bajaron los pacientes, hicimos un plan de choque para recuperar todas las primeras que teníamos colgadas, hicimos un trabajo muy intenso, con lo cual, y realmente tuvimos una desescalada muy intensa en donde nos quedamos casi 2 meses sin pacientes COVID, ¿no? Entonces, así como yo tenía muy claro que iba a haber segunda ola, que calculábamos para noviembre, teníamos compañeros que decíamos, esto ya se acabó, gente que vivió con mucha crudeza el estrés postraumático, que les costó muchísimo y que fue quizás lo que más nos sorprendió a todos, que cuando ya había bajado todo, de repente había unas tensiones por los pasillos por cosas nimias que decías, pero ¿y por qué se pone ahora así, no? Y unas broncas que decías, pero si estuvimos como muy aunados al principio, porque ahora que está todo como relajado, tranquilo, hemos limpiado las primeras, no hay mucha presión asistencial, ¿por qué este rebote por cosas? Y nos comentaban los compañeros de salud mental que, bueno, eso es el estrés postraumático, ¿no? Que nadie teníamos experiencia. Entonces, yo creo que en los hospitales el que no pudo descansar fue más por su situación personal, al menos en el servicio nuestro de interna, porque si veíamos que en junio, julio la cosa bajó, todo el mundo tuvo vacaciones, no hubo una excesiva presión asistencial. Lo que nos ha sorprendido es el inicio de la segunda ola, que entraremos ahora en ello, pero yo creo que más o menos tuvimos margen, así como en primaria, yo estoy de acuerdo con Raquel, vosotros estuvisteis desde el principio a saco sin parar. Nosotros en los hospitales, al menos en Asturias, creo que sí tuvimos un cierto margen para apaciguar un poco la situación y prepararnos para la siguiente. O sea, que ese trabajo un poco de reflexión desde la distancia, no tan en la guerra, ¿no? De reflexión en la distancia para poder ver este análisis precisamente, ¿no?, de aciertos y de errores, pensando en corregir. Eso se hizo entonces, en este caso, Carlos, en el caso de vuestro hospital, ¿esto lo viviste de esta manera? O sea, ¿fue así tan compartimentado o a lo mejor se fue haciendo poco a poco?
No. Nosotros seguimos un patrón muy parecido al de Raquel. Es decir, al igual que el ascenso fue de una pendiente muy alta, el descenso también lo fue, un poquito más relajada quizás, pero al mismo tiempo que ya veíamos que esa primera ola se desactivaba, el mensaje que transmitimos fue precisamente eso. Usted que se ha quedado en casa, venga ahora, porque tiene revisiones pendientes, porque tiene pruebas pendientes, porque nosotros comentábamos cómo habían desaparecido de los servicios de urgencias patologías que eran el día a día, y eso tenía que estar ocurriendo en algún lado, y hemos visto que ha habido gente que está en el domicilio pasándolo muy mal, y no quiero centrarme tanto en los casos más dramáticos de fallecimientos, ¿no? Pero pues de patologías que requieren un control habitual que no se estaban controlando. Con lo cual nosotros, en cuanto bajamos del momento COVID, rápidamente recuperamos de forma muy agresiva toda la actividad no COVID, y ahora mismo en esta segunda ola que está en Madrid al menos en un punto de justo el borde entre que nos impida de verdad atender a lo no COVID y lo COVID y estamos en la cuerda floja, pues el nivel de actividad es el mismo. Como decía Raquel, hemos descansado pues cada uno de las vacaciones que le tocaba y de la manera que buenamente podía, pero el cansancio acumulado es muy grande, y luego hay una parte psicológica que pesó mucho, sobre todo al principio, ahora se ha diluido un poco, que era esa sensación de lo estamos viendo venir, nosotros lo hemos visto en directo y tú estás de veraneo medianamente tranquilo, y como no te pongas las pilas, yo soy el que lo voy a volver a sufrir. Y eso sí que hubo momentos muy duros de casi incredulidad, pero ¿cómo puede estar la gente relajada en esto y lo otro? Porque nos va a tocar a nosotros, ¿no? Afortunadamente esta segunda ola, como os digo, está un poquito más controlada, pero el cansancio de meses es importante, y nos queda mucho invierno por delante todavía. Claro, hablamos de un momento en donde era necesario descansar, en donde desde la parte sanitaria, por lo que contáis, se veía que había otras patologías y otras atenciones que hacía falta dar la atención. Se dimensionó adecuadamente el personal con el que se contaba en cada una de estas líneas de trabajo. En el momento del verano, digo, en ese momento. Yo creo que no, yo creo que más o menos las plantillas eran las que teníamos. Al menos en Asturias lo que se planteó es concentrar las vacaciones, porque normalmente siempre te dicen no más de un tercio de la plantilla de descanso para poder asumir el resto. Se dio el margen de que se descansase el 50% de la plantilla para concentrarlo en los meses de verano. Eso nos permitió que prácticamente la gente escogió cuándo quería coger vacaciones, que otros años siempre había que tirar de sorteos o de algún tipo de sistemática porque coincidían más personas de las que podían a la vez en sus deseos. Esta vez pusimos pedir lo que queráis y la gente se fue de vacaciones cuando quiso sin ningún problema. No tuvimos una excesiva presión asistencial durante el verano, así que pudimos asumirlo razonablemente bien, y tocaré madera, pero la verdad es que los servicios nuestros de neumología y de medicina interna apenas hemos tenido incidencias de COVID o de confinamientos en esta temporada, con lo cual nos permitió afrontar un poco la situación con razonable tranquilidad en el periodo de verano. Bueno, llegamos entonces a esta segunda ola que todos coincidís en que llegó de una manera más virulenta y más rápida de lo que se esperaba, ¿no? Entonces ahí ya los pronósticos parece ser que no acertaron. No, pero lo veíamos venir, ¿no? Sí. Internamente sí, yo creo que pecamos un poco de triunfalismo veraniego, y de que ya se ha doblegado la famosa curva y todo esto, pero los que sabemos, pues oye, tampoco tantísimo de medicina, de epidemiología, pero sabíamos que iba a llegar el frío, que iba a llegar la actividad, que iba a llegar el hacinamiento, y luego el carácter español, con independencia del norte, sur, este, oeste, pues sabemos que era algo que juega en nuestra contra. Entonces, por eso os decía antes que uno de los factores psicológicamente muy duros era esa sensación de, ostras, no puede ser que solo sea yo el que lo estoy viendo venir. Y luego, claro, pues la escasez de recursos materiales pues está más controlada, en eso sí, pero en nuestro caso, pues la escasez de recursos humanos en cuanto a personal de
sobre todo de enfermería, que es el problema que en Madrid tenemos ahora todos, pública y privada. Es decir, que no hay profesionales de enfermería para poder dar sustento y cuidado a todos los pacientes. Insisto que ahora nosotros, a diferencia de lo que pasó al principio, muy centrados en no descuidar a los no COVID. Y ahí estamos. Y ahora mismo, pues mira, hablaba yo hace un momento, antes de entrar, que Asturias estuvo fenomenal y ahora está en una ola mucho más dura. Sí. Nosotros no estamos mal ahora en Madrid, pero nadie nos dice que en 3 semanas no estemos en una situación mucho peor de la que estamos ahora, ¿no? Y esa incertidumbre pesa mucho. ¿Cómo se motiva ahora a los equipos? Porque claro, el escenario no tiene nada que ver. En un primer momento todos estáis contando que había una unión generalizada y ese darlo todo sin medida, ¿no? Porque la situación era tan grave que lo merecía. Pero claro, ahora mediando por el medio ese momento necesario de cansancio y viendo que esta segunda ola, bueno, pues de nuevo ha vuelto a coger un poco por sorpresa, es necesario cambiar un poco esa estrategia para motivar a los equipos y para trabajar esa resiliencia. Claro, son realidades muy distintas, ¿no? Porque lo explicaba muy bien Carlos, las tendencias que hemos tenido en Asturias y en Madrid casi han sido antagónicas, ¿no? Mientras ellos sufrieron un tsunami en la primera oleada, en Asturias en hospitales, porque en primaria habéis estado haciendo todo, los crónicos, el rastreo, la primera línea frente al COVID, pero en los hospitales asturianos tuvimos como una oleada más baja en la primera, de hecho lo asumimos prácticamente en Oviedo y algo en Gijón y Avilés, pero poquita cosa, y ahora ya están entrando todos los hospitales, nos está viniendo una muy intensa. Yo creo que la gente, muchos decimos, pero ¿de verdad no lo estamos viendo? Yo al final ya te cansabas de pelear contra ruedas de molino en el verano diciendo, pero ¿y estos hacinamientos? Pero no podemos estar así todos, esto nos va a llegar, o sea, es que nos va a llegar. Y decías, bueno, pues no hay manera de que lo vea, y la gente te da la sensación de que sigue un poco sin verlo. Y al principio, cuando veíamos que nos estaban llegando, había como resistencia, decir, ¿nos vamos a tener que comer este marrón otra vez los mismos? Y ahora que ya los tenemos encima, dices, bueno, pues ya te organizas y dices, estamos aquí para esto, no te queda otra, te amarras los machos, si me permitís la expresión, y tiras para adelante, ¿no? Y intentas, bueno, pues buscar apoyos de gente voluntaria, unos te vienen, te llevas sorpresas positivas y te encuentras gente con una formación pues quirúrgicos, que no tienen una formación médica y que te vienen voluntariamente y dicen, cuenta conmigo, aunque no tengan mucha capacidad, y otros que esperarías que pusieran, no, mi servicio está muy liado, es que hemos tenido una baja, es que tenemos muchas consultas telefónicas, que te deja un poco parado diciendo, pero esto ni es tuyo ni es mío, es una realidad que tenemos en el hospital y que tendremos que afrontar, ¿no? Entonces, es un poco complicado, ves más heterogeneidad porque hay gente que viene un poco cansada, gente que dice, si puedo quedarme de perfil, me quedo mejor de perfil, y ninguno somos expertos en intentar gestionar el tema, ¿no? Yo creo que en la medida que vemos que esto viene más intenso, la gente se da cuenta de que tiene que entrar y iremos participando. Yo creo que Aboñes claramente han visto que estaban llegando a un punto muy intenso y pues todos los servicios se han puesto a ello, en lo que yo creo que están un poco diciendo, bueno, tampoco estamos tan mal, vamos a ver si lo contienen los mismos y esto se puede manejar de otra manera, ¿no? Claro, sobre esto también hay otra parte que quería que me comentarais, que es cómo se puede recompensar a aquellos trabajadores que lo están dando todo, tanto recompensas económicas como de otro tipo. Por ejemplo, Carlos, en vuestro caso sí que hubo esa recompensa económica. En el caso de la sanidad pública esto es casi imposible, entiendo que no hay mucho margen de maniobra, pero bueno, hay más tipos de recompensa. ¿Veis que es útil, que se funciona? ¿Se ha practicado? Bueno, en mi caso, efectivamente, los propietarios de la empresa, porque esto es un grupo hospitalario familiar, ¿no? Es una empresa familiar, pues decidieron los propietarios y accionistas pues dar una gratificación económica a la gente que había estado en primera línea, ¿vale? Y bueno, pues que fue recibida, la verdad, con mucha alegría. Incluso, pues bueno, también hubo quien reclamó lo suyo de, oiga, ¿y qué de lo mío, no? Y decir, que todo tiene su cara B también, ¿no? Pero bueno, yo creo que funcionaban gratificaciones de otro estilo, ¿no? En mi caso personal, pues yo creo que un poco la implicación, no solo mía localmente en el hospital como director, sino que los jefes, pues también
pasaran por el hospital, se pusieran las EPIs, pues a veces lloraran con el personal o les dijeran lo importante de su función, ¿no? Eso funcionó muchísimo y luego pues hay cosas un poco extemporáneas que a uno se le van ocurriendo y como bien decía Álvaro o Raquel, pues no están en ningún manual, pues como que tengas un amigo que te consigue un buenísimo atún rojo para comer un día y todos los que nos tocaba comer en el hospital, pues comiéramos un atún rojo que nos vino por Paco Roncero, el chef, que donó a los trabajadores del hospital, ¿no? Y ese momento recuerdo de esa primera comida del atún rojo, que fue un viernes además, que fue el primer viernes que empezamos a ver que aquello bajaba un poquito, pues son de las cosas que la gente recuerda y a lo mejor recuerda más eso que el cheque, ¿no? Y bueno, y como decía Álvaro, según arte. Ahora es un poco complicado porque ahora tienes que volver a tirar de otros recursos y sobre todo con ese cansancio, pero bueno, también hay que reclamarlo arriba, ¿no? A estamentos mayores que los nuestros, de cada uno de los tres que estamos en esta mesa, y reclamar, decir, oye, invéntate algo para que mi personal no decaiga, porque está clarísimo que esto es un tema de equipo y de colectivo. Bueno, ¿y cómo nos inventamos algo para que el personal no decaiga en la sanidad pública? Raquel, no sé si tú tienes alguna fórmula. No, fórmula ninguna. Yo lo que sé es que seguimos trabajando, lo que trabajamos es con nuestra responsabilidad, pero bueno, de momento vamos aguantando, estamos casi al límite, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Pues no lo sé. ¿Y qué va a pasar si empezamos a caer? Pues no lo sé tampoco, porque no hay recambio. No nos podemos clonar, que a veces era lo que necesitaría el SESPA o toda España, que pudiesen haber más médicos, porque en este momento médicos y más enfermeros, porque en las bolsas de empleo no hay ni médicos ni enfermeros. Yo creo que es lo peor, que no tenemos recambio, no hay quien nos sustituya si caemos, si nos ponemos enfermos. Claro, porque ¿cuánto tiempo se puede estar dándolo todo? Eso entiendo que tiene un límite, pero por otro lado hay que tratarlo. Claro, es que pues no lo sé, porque cada cual tiene su resistencia, pero si supuestamente estás haciendo 50, 60, 70 consultas entre telefónicas y presenciales todos los días, por mucho que quiera la empresa limitar el número de consultas y que haya unas consultas de tarde para liberar, ¿quién las va a hacer? ¿Quién es el que después de haber tenido una mañana intensa quiere ir una tarde a ganar dinero? No queremos dinero, queremos descanso. Que es lo que no podemos, lo que no nos podemos permitir, porque es que si no el trabajo no sale adelante. Claro, yo ahí es donde creo que sí podemos darle una vuelta a ser un poco creativos o un poco de flexibilidad. Está claro que en una empresa pública la compensación económica, las partidas son las que son y los conceptos son los que son, ¿no? Pero yo creo que ahí, a nivel de los que tenemos un papel un poco de responsabilidad o de coordinación, creo que nos toca, ¿no? El motivar un poco de alguna manera. Yo creo que ahí sí que tendremos que plantear propuestas de algún tipo de flexibilización, de organización, en donde podamos permitir organizándonos y lógicamente sin un impacto asistencial, poder liberar a algunas personas y que puedan tener algunos descansos en momentos concretos, poder fomentar que cuando esto baje pues se pueda hacer alguna rotación que estimule porque tenga un campo de interés especial. Antes las rotaciones en otros centros era prácticamente imposible. Creo que ahí deberíamos de tener una cierta flexibilidad para poder fomentar ese tipo de modificaciones. Conseguir algo de innovación tecnológica. Nuestro servicio, por ejemplo, ahora que está tan en boga la ecografía clínica, bueno, pues el haber conseguido 2 ecógrafos, pues va a permitir que la gente pues, pueda tener un poco de motivación en ese sentido. No sé, yo creo que tenemos que buscar algunas maneras que de alguna manera sirvan de alivio, porque es que si no realmente, si no es ahora, en la desescalada y en la situación de estrés postraumático lo vamos a pasar mal, ¿no? Entonces tenemos que ser imaginativos y pedir flexibilidad a nuestros gestores para que nos den un poco de mano izquierda. Y es que creo que no nos queda otra. Se está trabajando con esos especialistas en salud mental para dar bueno, pues un poco apoyo, ¿no? a los equipos que están ahí al frente. Sí, la verdad es que eso sí que se ha planteado. Tenemos nosotros en el hospital
Costó un poco al principio, luego ya cogieron la dinámica y el equipo de dirección gerencia nos está convocando a todos los jefes de servicio del hospital todos los viernes para dar un poco la información, compartir un poco situaciones, y sí que ahí en 2 o 3 ocasiones los compañeros de salud mental nos han planteado opciones tanto para pacientes como para nosotros mismos como compañeros para intentar, bueno, pues aliviar un poco la situación, que ahí sí que varía mucho en función de personas, unos lo llevan de una manera y otros de otra. Y si comentan que tienen las consultas, en general la población está sufriendo mucho este impacto, sea por el encierro o sea por el estrés de ver que sobre todo la gente mayor está muy, muy en el límite, ¿no? Bueno, mencionabas antes, Álvaro, el tema de los equipos tecnológicos. Fue uno de los aspectos en los que se ganó, ¿no? Se avanzó en esta segunda ola, todo lo que es el acopio de material. ¿Cómo os trataríais? ¿Cuáles fueron las dinámicas, ¿no? O los puntos buenos que se empezaron a aplicar en esta segunda ola aprendidas de la primera? Yo quizás destacaría ya la sistemática de protocolos, el haber testado que los circuitos que hicimos de separación de sucio y limpio, que había un miedo inicial terrible a, entro en planta COVID, me voy a contagiar seguro, y ya se ha visto que son muy seguras. Incluso ya el rum que hay en general en la gente es, prefiero ir a planta COVID, que sí que voy con el EPI, sé que no hay contagios, porque si estoy en una planta general, como salte un positivo, ya tenemos el problema, ¿no? Entonces, ese concepto de, no, la planta segura es la planta COVID, nos ha dado en ese sentido mucha más tranquilidad, ¿no? Y luego cambios tecnológicos cualitativos importantes, las videollamadas, las consultas telefónicas, que antes era como ciencia ficción, lo tienes ya en el día a día y han venido para quedarse. El que tú desde tu casa puedas tener el acceso remoto a la historia clínica electrónica, que se llevaba hablando en Asturias años y era como también ciencia ficción, y de repente de una semana para la siguiente lo tienes, que tiene sus puntos negativos porque te puedes empezar y no desconectas, pero te da una flexibilidad y te permite una serie de cosas que realmente yo creo que ahora en esta segunda ola ya lo tenemos más estandarizado, ¿no? Y que si llegamos a tener que paralizar las consultas, el impacto va a ser menor, porque ahora ya la sistemática de consulta telefónica y de poderlo hacer desde casa con el control remoto de la historia clínica electrónica es algo que ya hemos aprendido todos, ¿no? Y yo creo que son 2 conceptos que nos va a permitir no romper la continuidad asistencial con los pacientes no COVID. Bueno, quería preguntaros lo mismo a Raquel y a Carlos, ya casi como conclusión, porque tenemos 45 minutos asignados, estamos ya incumpliéndolo un poquito. Entonces, bueno, conclusión de ideas buenas que se estandarizaron y puntos de mejora también, si puede ser. Raquel. La unidad del equipo, los protocolos que son muy claros y nos dan una orientación de por dónde vamos. Lo de las implantaciones de los teléfonos móviles que tenemos ahora en consultas, lo que decía Álvaro, a ver si podemos llegar a tener videoconferencias. Y la verdad es que se desbloqueó mucho el tema informático en todo el SESPLA. Ganamos en ampliar en ese sentido, aunque todavía queda un caminito por andar para abrir alguna cosa más. Carlos, en tu caso, ¿cómo resumirías estos logros? Y a lo mejor, bueno, capítulos pendientes también. Bueno, sí, yo creo que el logro fue afianzar esa misión de cuidar al paciente y a la familia y como dice la misión del hospital, en cada momento y en cada lugar, ¿no? Es decir, salimos mucho del hospital para tener cierta atención a quien estaba sufriendo en casa y podía plantearse venir a la urgencia, y luego para los que, no solo los familiares que estaban en su casa, sino al propio paciente, al que en muchos casos por primera vez llamamos para preguntarle, oiga, ¿y usted cómo está? Cosa que generó enorme dosis de sorpresa en muchos, ¿no? Porque es algo inédito, pero que ya se han acostumbrado a esto, ¿no? A de repente la continuidad del cuidado va más allá de cuando yo te tengo delante o viene la consulta o viene en la planta, ¿no? Creo que hemos avanzado mucho en esa comunicación hacia afuera, en uso de redes sociales, uso de circuitos internos, lo que hablábamos antes, de videoconferencias, absolutamente ahora es el día a día y es fantástico. Y creo que donde hay que tener más hincapié
es en la gestión de personas. Yo creo que es un poco asignatura pendiente, tanto en previsión de lo que hablábamos, de personal que ahora no tenemos, pero gestión del cansancio, gestión del estrés, gestión de la motivación y que ahí, si creo que el sistema sanitario puede tener un talón de Aquiles, no va a ser el número de respiradores, no va a ser los botes de Remdesivir que haya en las farmacias, ni las mascarillas FP, lo que se tercie, sino va a ser el personal. Y creo que hay que cuidar mucho más al personal como principio activo y primordial del cuidado de la población, y creo que ahí tenemos todavía camino que recorrer. Muy bien, pues muchas gracias a los tres, Carlos Mastías, Raquel Molina, Álvaro González Franco, muchas gracias de verdad por vuestro tiempo y muchas gracias además por todo el trabajo que hacéis para que todos estemos lo mejor posible al frente y en esa primera línea tan importante. Gracias a todos los que nos estéis viendo en esa mesa redonda. Seguimos entonces en este Día Mundial de la Calidad.